¿Qué es el trading? Porque es uno de los negocios más poderosos y lucrativos que puedes hacer en el internet. En este momento te lo explico. El trading es una habilidad de poder leer las variaciones de los gráficos de activos como el oro, plata, petróleo, el euro, el dólar y cualquier activo que cotice en bolsa. Es ser capaz de reaccionar o predecir esos movimientos para poder invertir a la subida o a la bajada de cualquier activo. Eso significa beneficiarte y hacer dinero con esos movimientos que requiere de mucho conocimiento para poder predecir en qué momento comprar barato y en qué momento vender caro. Eso quiere decir que en este mercado puedes ganar tanto como si sube como tanto si baja un activo, a diferencia de otros modelos de negocio que requieren que inviertas grandes cantidades de dinero de tu negocio para poder generar dinero. En el trading tú puedes apalancarte de capital de terceros, capital de empresas que se conoce como capital fondeado, que te pueden dar hasta $5,000 o $200,000 para que tú puedas gestionarlos y tú quedarte con el 70% o 50%. Aquí varía mucho dependiendo la empresa de fondeo. Por cierto, a diferencia de otros negocios, no depende de otras personas, sino solamente depende de los conocimientos, la habilidad, la concentración y las emociones a la hora de operar. Eso significa que no vas a depender si otras personas hicieron bien su trabajo o no. Todo va a depender de ti. Y por si fuera poco, el trading es el negocio que más libertad nos brinda gracias al internet, porque solamente nos exige 1 o 2 horas de operación al día. Y con eso ya puedes estar generando $1,000, $2,000, $3,000, hasta $10,000. Incluso a medida que vayas tomando más conocimiento y experiencia, puedes ganar $5,000 a $20,000 mensuales. Y para poder generar estas cifras, como te dije anteriormente, no requieres arriesgar tu propio capital. Pero si tú quieres, pues sí, puedes apalancarte de capital de terceros. Los únicos requisitos para poder acceder a ese capital es que tú seas capaz de leer esos gráficos del mercado y reaccionar de manera correcta con el riesgo correcto, porque de lo contrario perderás mucho dinero. Pero siempre y cuando cuides esa gestión de riesgo, es prácticamente imposible que pierdas ese dinero. Si quieres más información acerca de cómo analizar estos activos en el trading o saber más de cuentas fondeadas, dale like y comenta para saber más de esto. Ahora que ya te dije que se puede ganar dinero con el trading, también quiero comentarte que esto no es de la noche a la mañana, ¿sabes? Eso primero, ten en cuenta que esto puede tardar un buen tiempo, ya depende de cada persona. Pero mira, también te comento lo malo, aquí igual se puede perder dinero. Así que lo único que quiero decirte es que el trading se debe tomar como un negocio, porque eso es un negocio. No es un juego ni es un chiste y tampoco es un casino como para hacerte rico de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo, trabajo, paciencia, conocimiento, humildad y tener un buen control emocional. Y eso lo irás aprendiendo con el tiempo, ya que depende solo de ti. A algunos les puede tomar de 1 a 2 años, a otros de 3 a 4 años o más. No hay que descartar que también muchos fracasan y nunca llegan a ser rentables. Para cada persona es un proceso diferente. Sí es cierto que se puede ganar dinero y te puede ir muy bien, demasiado bien. Pero lo que no te dicen es que vas a tener que estudiar un montón y esforzarte mucho. No lo digo para desanimarte ni nada, simplemente es la realidad, solo para que lo tengas en mente y como te digo, puede llevar un cierto tiempo, ¿sale? Esto depende de cada persona, no te desanimes, tranquilo. Igual si tienes un trabajo aparte, lo más seguro es que, o bueno, lo más conveniente más bien, es de que no lo dejes. O sea, no lo dejes tu trabajo, tú sigue trabajando. Una vez que ya empieces a aprender, empieces a practicar las nuevas habilidades, nuevas estrategias y todo eso, con el tiempo vas a ir adquiriendo experiencia y vas a ver cómo se mueve el mercado en realidad, ¿sale? De eso no te preocupes. Aquí vamos a ver solamente acciones y opciones sobre acciones, nada más, acciones americanas, ¿sale? Si quieres ver otro mercado como por ejemplo Forex, commodities, índices sintéticos, criptomonedas, futuros, eso lo puedes ver en otros canales porque aquí realmente no voy a tocar esos temas, simplemente voy a tocar acciones y además pues te digo, no te preocupes porque pues te digo, puede llevar un cierto tiempo, pero al menos con lo que yo te voy a dar, pues podría ser un poco más fácil. Te voy a decir por qué, porque voy a hacer como una tipo guía, que este es como un video de introducción, ¿verdad? Para que te adentres más o menos a que entiendas cómo funciona el mercado de valores, qué es el trading, las diferencias
de hacer trading o invertir y y eso. Así que y muchas cosas más, obviamente, novedades sobre otras acciones que puedan tener impulso de subir su precio y cosas así. Ya estaré subiéndome videos de estrategias y también voy a poner una lista, porque voy a hacer como una guía. Primero la introducción, que es el trading, cómo funciona la bolsa de valores, qué es la SEC, por todos esos términos, pues aunque no lo creas y suena un poco aburrido, pues es importante de cierta manera. Y ya te voy a explicar por qué más adelante, pero tú sigue al pie de la letra. Primero esta lista. Te voy a enseñar cómo abrir el broker también de Interactive Brokers. Tengo buenos videos ahí también de otros creadores, que obviamente pues voy a poner sus videos en la lista porque de verdad los considero que explican muy bien, al menos en el habla hispana, en español. Y de verdad que los considero bueno, me hubiese gustado, la verdad, obtener ese tipo de información cuando yo inicié, porque sí lo había, pero solamente en inglés. Y habían, pero pues de verdad, pues muchos videos, pero como que realmente no tenían casi la noción mucho de que el concepto del trading y todo eso, al menos en acciones. Y bueno, algunos sí ya tenían en los canales, pero pues no los pude buscar bien y bueno, ya fue prácticamente asunto mío, ¿no? Ya te contaré mi historia, pero por ahora pues, solo te pido que tengas paciencia, que tengas disciplina si realmente quieres aprender el trading. Hay que tener paciencia, hay que tener disciplina y pues sobre todo pues más que nada pues echarle ganas, ¿no? A echarle ganas a esto, porque no es de la noche a la mañana, es una habilidad que se aprende constantemente y pues nada, todos los días se aprende algo nuevo y pues te digo, en estos canales pues te voy a recomendar también canales que no tiran humo, ¿sabes? Olvídate de esos cursos de mierda que te prometen que si no, que el trading es esto, te va a volver rico en 3 meses, esa mierda no existe, de verdad te lo digo, no existe. Pocas son las personas que literalmente yo creo que no hay ninguna que entre al mercado y diga, ah, sí, ya ganó $1 millón. O sea, no, va poco a poco. Sí, hay gente que lo gana. De verdad te lo digo, hay un montón de gente que gana eso. Pero, vamos despacio. O sea, vamos más, ¿cómo te podré decir? Vamos un poco más a la realidad. O sea, he visto gente que gana de $20,000, $50,000 en un solo día, como también gente que gana de $100, $200, $300 al día, y no está nada mal. Para alguien nuevo, pues obviamente pues sí le va a costar un poco. Digamos que tomas, no sé, la cuenta demo, empiezas a hacer trading, ves algunas estrategias, ves cómo se utiliza alguna plataforma que a ti te interese, ya sea Interactive Brokers, de American Trade, Wedbull, Fidelity. Hay un montón de plataformas, al menos para acciones te recomiendo Interactive Brokers, que ya te voy a decir más o menos cómo se abre una cuenta para que la puedas aperturar. Pero pues te digo, vete en cuestión a la lista que te voy a dejar de qué es el trading. Eso si eres nuevo. Si eres nuevo, pues normal, ves todo esto, ves los cursos, las listas que voy a hacer de prácticamente los cursos de otros canales, de otros creadores, que la verdad explican muy bien, explican excelentemente bien y te va a venir bien, ¿sale? Ya sea para acciones, porque son acciones americanas, prácticamente ellos explican acciones y hay otro canal que es de opciones también, que es un canal muy bueno. Ya les voy a enseñar cuál es el nombre y todo ese rollo. No te preocupes, uno se llama Trading Zero y el otro se llama Spanglish Traders, pero está muy bueno, de verdad. Yo cuando lo vi, pues yo dije, wow, está genial, me hubiese gustado que me explicara así, al menos en español, ¿no? Porque yo todo lo aprendí en inglés. Este, tuve que usar traductor, obviamente, porque todavía no hablo muy bien el inglés, pero que sí lo entiendo un poquito más o menos. Pero, pues la verdad sí me costó, de verdad me hubiese gustado obtener como esta guía y lo bueno es que es gratis. Tienen los cursos gratis y al menos, igual tienen creo algunos de pago, al menos en el Spanglish creo, tiene de pago, pero la verdad que yo lo pagaría, la verdad te lo digo. O sea, no creo que esté yo promocionando, él no me conoce ni yo lo conozco,
pero de verdad que conozco su canal y conozco algunas estrategias que él hace y la verdad que son muy buenas, al menos para principiantes. Incluso, pues, te digo, si venderá el curso, me imagino que sí ha de aportar muchísimo valor. La verdad que yo lo pagaría. Obviamente yo no lo pago porque pues yo ya sé hacer opciones y todo eso, ¿no? Pero pues sin duda, pues probablemente lo pague más adelante, ¿no? A lo mejor yo soy humilde y me gusta aprender de todas las personas, ¿no? Y en Trading Zero, pues también, o sea, ya todo eso ya lo sabía, pero yo cuando lo vi, yo dije, wow, igual operan en vivo. En Trading Zero operan más en vivo, tienen varios videos de estrategia, cómo usar medias móviles, bueno, un montón de cosas, incluso, cuentas fondeadas. Ellos son afiliados, creo, de una empresa de fondeo que se ve interesante. Y pues nada, sería cuestión de que lo cheques y pues nada, que cheques sus canales. Yo te voy a dar la guía de, por ejemplo, de las acciones. Ellos también tienen como un curso de cero de acciones, que son y todo ese rollo, los mercados financieros, cómo poner estos límites, cómo poner estos loss. Este, y bueno, te explican todo un montón de cosas, ¿sale? Un montón de cosas que te van a servir. Pues nada, es Spanglish Traders. Ese canal está muy bueno también, te da buenas estrategias igual. Tiene mucho contenido de valor y de verdad te invito a que los visites. Es gratis, de verdad la mayoría de las cosas las tienen gratis ellos ahí. Y pues nada, todo bien. Esta guía como tal es para que aprendas sobre todo, ¿no? Para que aprendas ya las bases, porque yo lo haría, pero yo digo, bueno, si ya hay un canal que ya te lo está dando gratis, todas las estrategias, no tienes que pagar absolutamente nada y te recomiendo que no pagues absolutamente nada, porque yo cuando inicié compré cursos y la verdad pues no, decía muchas cosas básicas, me enredaba más, me atrasé por eso. La verdad ya te voy a comentar mi historia, pero ahorita pues eso da igual, ahorita lo importante eres tú, ¿sale? Lo importante eres tú y pues que tengas esa motivación para salir adelante y pues nada, ahí te dejo, te voy a dejar todos esos recursos, solo te pido que si vienes de cero, inicies primero aquí, todo, de los videos, la lista de 1 a 10. No sé cuántos videos voy a hacer, creo que voy a hacer como 10, explicando más o menos cómo funciona el mercado de valores, qué es y todo ese rollo. Y a partir de ahí, pues ya empezaré a poner la otra lista, que sí es el curso de Trading Zero, y luego opciones, porque opciones pues sí es un poquito más complicado, pero con estas personas indicadas que de verdad explican muy bien, lo vas a entender muy fácil. De verdad te lo digo, muy fácil porque he visto otros canales y la verdad que explican un poco que te enredan demasiado. Y ese es el detalle, no es que sea difícil, sino que tienes que encontrar una persona que realmente te enseñe y te explique de manera adecuada, de forma sencilla. ¿Para qué? Para que lo entiendas. ¿Sale? Una vez terminado ese curso, puedes ir a mi Telegram. Ahí doy señales también gratuitas. Doy señales de acciones y opciones. Igual lo puedes ver también en mi canal, ahí te lo voy a dejar en la descripción. Y pues nada, un saludo y pues espero que esta comunidad se haga grande y así, porque voy a estar subiendo videos sobre acciones que, que puedan tener mucho potencial para subir y también voy a dar yo también algunos conocimientos que tengo que son muy, 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 muy importantes y muy buenos para que puedas encontrar y beneficiarte en el trading, ¿sale? Porque una comunidad es mucho mejor, ¿sale? A estar operando solito, ¿sale? Así que no te preocupes, te pido que pues entres al grupo de Telegram, es gratis, te digo. Ahorita está un poco inactivo, pero voy a esperar que entre un poquito más de gente. Ahorita nada más hay como que es 4 personas, 5 personas más o menos. Y ahí están haciendo trading algunos. O no sé si todos, la verdad, pero yo creo que sí. Y pues bueno, publico todas mis entradas y así que ahí te espero, ahí te veo, es gratis como te digo y va a ser la mejor comunidad, créeme. Voy a subir videos muy buenos sobre acciones que tengan muy buen potencial y opciones también, así que va a ser, digamos, un poco más fácil ganar dinero, ¿no? Pero lo importante es que aprendas, no nada más vayas a ciegas y así, o sea, siempre intenta aprender, siempre intenta mejorar. Y ahí te estaré esperando. Pues nada, creo que eso es todo. Creo que eso es todo. Y pues bueno, este es un video de introducción. Sigue paso por paso, por favor. Este,
Y pues nada, ahí te veo, ahí te espero y aprende, no vayas por un canal de señales nada más y ya, o sea, tú aprende y es mejor en comunidad, porque si yo sé una acción, si yo investigo una acción, otra persona o otro amigo que sea trader, un trader profesional también, pues él también puede entrar a aportar su grano de arena y es mucho mejor en comunidad, ¿sale? En esas comunidades pueden suceder cosas muy grandes, como el caso de GameStop, que si no lo has visto, igual hay una serie en Netflix que se llama Abajo los ricos, te la recomiendo al 100%. Ese tipo de cosas es con las que yo sueño, de mover el mercado, por lo menos el mercado minorista, y pues la guerra es contra los fondos, no contra otros creadores. Yo no voy a estar ahí hablando mal de otros creadores, al contrario. Aunque sí es verdad que hay personas que estafan y todo eso, de eso no voy a hablar. Pero por eso te estoy dando la guía de personas que realmente aportan valor y explican de manera excelente, que en este caso es Trading Zero y Spanish. Este, y esas personas son increíbles, de verdad te lo digo, son muy, muy, muy buenas. Así que, pues bueno, aprende y pues normal. Ya te veo en el canal de Telegram, ahí me puedes mandar mensaje también, contesto también algunas de tus dudas, pero pues intenta hacer todo el curso primero. Intenta hacer todo el curso primero para ver cómo aclaramos esas dudas, porque lamentablemente, como en el mundo, como en todo, hay personas buenas y personas malas, ¿sale? Personas que nada más quieren tu dinero literalmente y te van a vender cursos, que yo no dudo que haya personas que lo hagan así, que vendan un curso y que de verdad te aporten valor increíble y pues se entiende, ok, yo entiendo que pues les gustan los negocios y todo ese rollo, pero de verdad hay personas a que de verdad sí te dan un valor increíble, que te aportan un valor que tú dices, hombre, hice el curso y la verdad que pues me va mucho mejor, mira, aprendí esta estrategia, ya gano un poquito más, ya sé controlar mis emociones, ya, o sea, puedes mejorar. Pero como te digo, hay personas buenas y personas malas. Hay personas que solamente quieren tu dinero y están dispuestos a estafarte, como por ejemplo hay academias que han sonado un montón han puesto sus anuncios en Facebook, en Instagram, en YouTube, que no, que mira, que carros lujosos, que si Lamborghini, que si mujeres, que si te avientan el dinero en la cara, que con una pistola ahí de dinero. He visto un montón de anuncios así, la misma cosa. Todos pareciera que todos son millonarios, que todos de la noche a la mañana se volvieron ricos. No, que yo era pobre y no sé qué cosa, era un vagabundo con $1 y ahorita ya tengo 40.000 millones de dólares. O sea, hombre, nada más, o sea, hay que usar el sentido común. De verdad, yo no dudo que haya personas así, pero de verdad es muy, muy pocos. Básicamente te lo ponen como si fuese el trabajo más fácil del mundo. Ah, sí, tú invierte aquí, te voy a dar una estrategia que te va a hacer ganar miles de dólares. O sea, hombre, eso, ninguna estrategia como tal te va a hacer millonario, ¿sabes? Siempre te tienes que adaptar al mercado. A una estrategia no se puede, no te puede volver rico de la noche a la mañana. No sé si es verdad que te puedes basar en una estrategia, pero va cambiando. Tú te adaptas al mercado, el mercado no se adapta a ti, el mercado no le importa. No le importa si tú la estás pasando mal, si estás triste, si te terminó tu novia, si se murió algún familiar. De verdad te lo digo, el mercado no le importa. De verdad, suena feo, yo lo sé, suena feo, pero la verdad es que la realidad es la realidad. Olvídate de esos cursos que te dicen, no, que millonario en internet son pura mierda. De verdad te lo digo, solo te quieren un bendito dinero y te lo ponen como si fuese la cosa más fácil del mundo para ganar dinero, pero lleva tiempo. Es verdad que el trading es una de las maneras más difíciles de hacer dinero fácil. Eso es verdad, eso es muy cierto, pero de verdad cuesta bastante. Te puede costar un año, como te estoy diciendo, o sea, va dependiendo del proceso y depende con quién aprendas. Como yo te digo, yo te estoy dando una guía, te voy a dar una guía y también pues voy a operar contigo también, te voy a dar mis señales, mis entradas y todo eso para que se te haga más fácil. Obviamente tú te toca poner la siguiente parte, que es aprender en diferentes lugares. Yo así también aprendí, no nada más aprendí de una sola persona, como te digo, compré cursos, muchas eran estafas, perdí dinero.
A veces me confundían con otros términos, porque pues bueno, uno cuando inicia pues no sabe ni por dónde empezar, ¿no? No sabe primero en el mercado en el que quieres estar, ¿sale? Y eso es lo que quiero evitarte a ti. Al menos si, la verdad, acciones es mucho mejor. De verdad, bueno, al menos no te puedo decir otro mercado, porque realmente, de hecho lo intenté en futuro, pero no, la verdad no, no me gustó muy bien. Pero en acciones la verdad que vi otro potencial increíble y pues la verdad me gustó muchísimo. Y pues como te digo, bueno, ya te contaré mi historia, ¿sabes? No te preocupes. Este, pero de verdad, aquí venimos a aprender, venimos a ayudarnos. Y pues nada, si vienes de cero, pues aprende, aprende muchísimo. Y aquí estoy yo para cualquier duda. Y y pues bueno, te invito a esos canales que es Spanglish Traders y Trading Zero. Esos dos canales te recomiendo muchísimo, tienen bastante contenido de valor, de verdad son muy buenos en lo que hacen. Y si no encuentras alguna, si no encuentras alguna solución a tu problema, o a tu plataforma, pues no hay problema, lo buscas en otro lado, como poner, digamos, un stop loss en MetaTrader 5, ¿no? O cómo poner un stop loss en American Tay en su plataforma, que es Trade Swing, algo así se llama, no me acuerdo. No me acuerdo, yo utilicé mucho esa plataforma en su tiempo. Este, y pues bueno, son muchas cosas, ¿sabes? Son muchas cosas y eh, pues solamente es cuestión de que le pongas todas las pilas y pues empieces a aprender, ¿sale? Yo sé que te han llenado mucho la cabeza de que te vas a volver rico de la noche a la mañana, carros, mujeres, casas, yate, a quien no le gustaría vivir así, ¿no? Pero la realidad es otra, ¿sale? Hay gente que sí, ya es un trader profesional y mira, gana un montón de dinero, pero es con el tiempo, ¿sale? Es con el tiempo y entre más aprendes, más dinero ganas, pero requiere tiempo, requiere experiencia, saber cómo se mueve el mercado, ¿sale? Así que no te preocupes, que siendo un inversionista o un trader minorista también puedes obtener grandes ganancias, de verdad, eso te lo aseguro, pero ten confianza, ten paciencia y pues ten la humildad para aprender, ¿sale? Eso primero, porque aquí, créeme, si no eres humilde, créeme que el mercado te va a hacer muy humilde, te lo aseguro. Así que ten fe, ten paciencia y pues bueno, seguimos en la movida. Evita ese pensamiento mágico que no va a pasar, no te vas a volver rico de la noche a la mañana, va a costar mucho trabajo. Hay que tener una buena gestión de riesgo, un buen control de emociones, ser humilde y pues bueno, seguir haciendo trading. ¿Sale?